circuito cultural. Aquí este día viernes de Radio USAT queremos disfrutar del mundo teatral y de la cartelera que está en estos momentos, con una obra por lo demás que tiene una historia y un peso en sí misma que es gigantesco. Escrita por Ariel Dorfman, ha pasado por todos los teatros de todos los países del mundo, ha tenido una versión fílmica, de hecho protagonizada por Sigourney Weaver en su momento también. Ha tenido varios elencos, yo te diría por lo menos 2 o 3 que recuerdo, nacionales, y ahora en estos momentos es en la mano de Rodrigo Bassáez, que llega con la dirección de La muerte y la doncella en el Teatro UC. Rodrigo, un gustazo tenerte acá en nuestro programa nuevamente. Hace mucho tiempo que no te veíamos y qué gusto poder hablar además de esta historia, de esta obra tan histórica. Así es. Que tanto tiene que ver con nosotros, ¿no? Claro. Es una obra del año 91, como tú bien dices. No han habido muchas representaciones locales. Sí. Es una obra difícil, fue compleja en su momento, incómoda políticamente, socialmente. Dorfman tuvo muchas dificultades para montarla, y la verdad es que más rápido se comenzó a montar en otros países con contextos parecidos a los nuestros, como claro. Asia, África, Latinoamérica, viniendo de regímenes dictatoriales, digamos. Sí. Y qué fuerte, porque tiene un peso dramático, ¿no? Que uno entiende perfectamente en la transición de Chile, porque está ahí mismo, sí. Comienza ahí mismo, en la transición, en los 90, y claro, verla reflejada. O sea, ver a Glenn Close recibiendo el Tony por su interpretación en el 92, en el teatro, por esta obra, en la que le agradece a Ariel Dorfman por escribirla. Me voy un poco a esos datos históricos también, porque antes de pasar a esta versión, a la tuya, la de ustedes como equipo, qué importante decir que finalmente esta obra tuvo mucha complejidad de ser mostrada en este país. Y de un autor nacional. Que sigue teniendo, digamos, publicando, escribiendo, resonancia. Totalmente. Oye, bueno, quizás ahí pasando a eso y preguntándote aquello también a ti, Rodrigo, ¿qué te pasó a ti la primera vez, que probablemente no fue esta, sino que mucho tiempo atrás, que leíste o viste quizás o leíste La muerte y la doncella? La había leído, me parecía un texto interesante, un texto realista, de un gran poder psicológico. 3 personajes que debaten ciertos asuntos muy complejos sobre la ética, la violencia, el perdón, y era interesante. Las veces que las vi, siempre me pareció un texto difícil, un poco retórico también, muy hablado, muy heredero del teatro, de hacer cómo se hace el teatro más clásico, ¿no? Y recordemos que es una obra escrita en el 91. Claro. Y al tomarla en esta ocasión dije yo, ¿qué virtudes tiene el tema? ¿Qué cosas se extrapolan al presente? ¿Cómo lo haría yo? Y yo me la imaginé como una película, ¿no? Una película que finalmente sin set, solo los actores en el escenario nada más, y acercar el público muy cerca y darle muchos puntos de vista. Hay 3 sectores de público, todos ven algo distinto. Tiene que ver también un poco con la estructura metafórica de la obra. Es un debate moral, ideológico, y una música muy de película, muy presente, muy protagonista. Sí. Así me la imaginé, con el rigor y el ritmo de un thriller, de un suspense, y funcionó. Se elevó un poquito del suelo, de esa cosa un poco pesada que sin duda tiene el tema, revisar esos temas que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, que es el contexto que le da origen a la pieza, ¿no? Claro. Pero descubrimos que era mucho más que eso, y finalmente por eso estamos tan contentos, con una respuesta del público muy interesante. Oye, hay que decir que bueno, este equipo que es mucho más grande, pero en el que podemos de alguna manera interpelar ese equipo a través de las personas que vemos en el escenario: Valentina Moore, a Julián Marras y Daniel Gallo, que están interpretando a Gerardo, a Paulina y al doctor Miranda. Sí. Esta pareja, este matrimonio que vive, o sea, está como en su casa de veraneo. Él se queda tirado, Gerardo, en el camino, en Pana, en la carretera, no tiene cómo cambiar la rueda, y un gentil doctor para en la carretera, lo lleva, bueno, ahí empieza a ocurrir algo que
se devuelve, qué sé yo. Esto es todo al comienzo, ¿no? Ningún spoiler. A dejarle la rueda también. Y porque se han puesto a conversar y Gerardo ha Se sido, cayeron bien. Dos se tipos que cayeron se cayeron súper bien. de la canción. Un tipo que parece que quiere puro ayudar a la gente porque es médico. Y otro tipo que es un abogado que además ha sido convocado por el presidente. Pensemos en el contexto chileno. Además, el primer presidente de la transición, tenemos súper claro quién fue, aunque no lo diga la obra. Y ha sido convocado para hacer el informe que va a llevar también los temas de investigación de las víctimas de tortura, desaparición y tanto más. Más que tortura. Más que tortura, muerte sí, y era de muerte y desaparición. El Rettig. El Rettig, exactamente, el Rettig. Y la esposa, Paulina, que a medida que va pasando la obra sabemos, vamos intuyendo que ha sufrido las torturas de la dictadura en su momento. Bueno, estos tres personajes, todos muy potentes entre sí, y de qué manera se va llevando esta situación. No sé qué más quisieras tú contar aquí a propósito de cómo estos personajes, cómo está este minimalismo, como tú decías, este poder de la palabra, fue lo que a ti te llevó también a como querer hacerlo también en escena. ¿Cómo trabajarlo con ellos? Entiendo. Uno tiene varios. Lo más importante para una obra es que resuene en el presente. Eso la convierte en clásico. Y era el caso. Y la pregunta era teórica en el principio y hoy día la constatamos con el público, que es entender que hay cosas que son difíciles de defender hoy día, como por ejemplo decir que realmente nos reconciliamos, la reconciliación era algo posible, era teoría. Yo diría que no, y eso resuena en el espectador de tal manera que queda perturbado con la propuesta que hace la obra respecto de ese tema. Nos podemos reconciliar. ¿Cuál es la manera de reconciliarnos? ¿Se puede ir adelante olvidando, recomendando el olvido? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un perdonar? ¿Es fácil perdonar o no? ¿Se puede sacrificar a unos pocos en bien del país? Porque hay víctimas cuyos cuerpos quedaron marcados por la tortura y definitivamente nadie parece haber llegado a comprender eso. Es uno de los temas más interesantes para mí en la obra, y eso hace que no se quede anclada en la época. Es una obra que yo creo que vamos a estar en cartelera el próximo año completo, y nadie la relaciona directamente con una obra conmemorativa de los 50 años del golpe, que fue la razón que la impulsa el grupo, ¿no? de actores, que además me invitas a ser director del proyecto. Y más allá de eso, es una obra que sigue resonando. Temas como el monstruo también, ¿no? Que están de moda, ¿dónde está el monstruo? Habita dentro de nosotros, fuera de nosotros. Claro. Las circunstancias nos pueden modificar nuestra escala valórica. Un médico puede realmente convertirse en un abusador, si ha jurado, digamos, dedicar su vida a otra cosa, ¿no? Eso es lo interesante. Que tan válido es el ojo por ojo, diente por diente, en el fondo también. Y por otro lado, el hecho de y vuelvo a lo que tú decías hace un ratito atrás, es posible, porque siento que no estamos en una sociedad que siente que se ha reconciliado, pero había una expectativa en ese momento de que sí, de que eso iba a ayudar. Uno decir esperanza, uno piensa, claro, cuál es la manera correcta, pero sí, había una expectativa. Y ahora con la conmemoración de los 50 años nos damos cuenta que efectivamente no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Más polarizados estamos ahora. Esa indiferencia respecto de un tema que deberíamos haber condenado inmediatamente, no nos pudimos poner de acuerdo con los 50 años. Claro. Hay una cosa con el personaje de Paulina, que en este caso está interpretado ahí magistralmente con la Valentina Moore. O sea, tú ya la viste. Yo vengo con la obra recién vista. Yo estuve ayer, te digo al tiro. Y esta obra va a estar todo noviembre. Y me encantó el dispositivo de poder verla desde los costados también, ¿no? Esta cosa como como que estás envolviendo a la obra. Que vuelva a verla de otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Claro, yo por ejemplo la vi de frente y dije, uy, qué ganas ahora ponerme del costado, porque hay asientos al lado del escenario también. Es algo un poquito más circular, si se quiere, ¿no? Media luna un poco. Y eso me parecía muy interesante cómo va dialogando con estos personajes, porque el personaje de Paulina Salas, que hace Valentina Moore, está muy quebrado, ha sido torturada, ha sido violada, cree que el doctor Miranda es el doctor que la torturó mientras escuchaba la muerte y la doncella de Schubert. Él dice que no,
y está todo el rato... Su voz. Su voz, su olor, dice también. El tema de la... más allá de la inocencia o no, es la duda y la responsabilidad que tenemos todos o todas. Siento que hay una interpelación también allí a no solamente quienes fueron de facto responsables. Rodrigo, ¿qué te pasa hoy día? Y a propósito de lo que tú decías, ¿cómo hacer dialogar con estos 50 años? ¿Cómo se sobrepasa lo que viene también? ¿Cómo el teatro también puede hacernos hablar ya no solamente de ese pasado, sino que del futuro? Es interesante, pero complejo tu pregunta. Son cosas que uno siempre está revisando en su cabeza. Creo que la ficción tiene un poder enorme, sobre todo en estos tiempos que el lenguaje de la verdad es relativo. O sea, el lenguaje de la política nunca fue el lenguaje de la verdad, es el lenguaje de la política, de los acuerdos. Ese lenguaje no ha sido suficiente y hoy más que nunca me parece inerte. Me parece que se nos ha restado la imaginación para proponer soluciones, cambios, para conversar. Y la ficción maravillosamente tiene lugares posibles donde habitamos como espectador, incluso frente a lo ominoso, frente a lo prohibido, frente a lo imposible. Y eso es interesante porque nos permite imaginar, y imaginar la puerta al futuro. Curiosamente, el lenguaje más debilitado hoy en día parece ser el teatro, el más olvidado, ¿no? Nosotros ahora la hicimos sin ningún recurso, pedimos la ayuda de la gente. Era muy difícil financiarla, hay un sistema de fondos concursables que cada vez es más ineficiente y paupérrimo. ¿Lo hicieron con crowdfunding? Con crowdfunding solamente para pagar el dispositivo, ¿no? Pero el equipo trabajó durante un mes simplemente por el deseo de hacer la obra, el compositor, el diseñador, nosotros. Y realmente dijimos, hagámosla con nada. Y ahí nace la idea de este minimalismo absoluto, concentrarme en el viaje interno de los personajes. Pero de verdad es una obra que, por ejemplo, un poco le podría interesar al mundo privado. Somos todavía entender que la función de la cultura, la función de las ideas en el escenario son difíciles de financiar, ¿no? Habría que esperar otro año y volver a postular un fondo. Todo aquello lo hacía un poco desmoralizado. Entonces uno se pregunta por qué hay un poco de indiferencia frente a buscar ese lugar de reflexión y discusión tan sencillo, tan poderoso, porque estoy seguro que la gente va al teatro muchas veces a divertirse y así como esta obra y otras que veo de vez en cuando en cartelera, uno sale transformado. Ese poder deberíamos otorgarle un protagonismo importante en la cultura, ¿no? En el vivir, y eso lo siento que cada vez está más limitado. Es muy similar a la indiferencia que ha habido siempre por la víctima también de la tortura, ¿no? Por la indiferencia frente al problema ajeno, al dolor. Mientras haya indiferencia, habrá obras y más informes y más luchas, ¿sientes tú? Como ciudadano, como creador, o no tanto necesariamente. Sí, yo nunca soy muy correcto en eso, porque yo creo que es como cargar al arte de una responsabilidad que en el fin uno espera que el arte huele nomás, ¿no? Que huele. Y de alguna forma el teatro hace un rato está sangrando por la herida, ¿no? Porque al mismo tiempo hay un reconocimiento de ser parte de una comunidad que está un poco segregada, que sin recursos. Claro. Nadie profesionalmente, una mujer, ¿cómo podría criar un hijo y hacer teatro? O sea, nadie vive de un sueldo de teatro. Claro. El teatro comercial, que me encanta, que más entretenimiento, está siempre sobreviviendo, pero el teatro de las ideas, el teatro de autor, es muy difícil de sostenerlo. No me gusta cargarle de eso al teatro, entonces también de cuando veo que sangra mucho por la herida, y es evidente. Por eso se toma las banderas de las luchas con mucha facilidad, pero también siento que debería volar de ahí, que es algo que yo intento en La muerte de la doncella. Lo político es fundamental, ¿no? Y eso está intrínseco a la obra. Pero ¿cómo hablamos de algo más allá? Bueno, a través de también la estética, de las sensaciones, de lo que nos provoca. Tú dices, salir transformada, también pasa no solamente por la historia en sí, por lo dramático de una historia como esta, ¿no? Sino que también por cómo nos hicieron vivir ese viaje. Y ahí hay una cosa muy bonita que tiene también este equipo, que está muy marcado quizás o muy cruzado por sus experiencias en el audiovisual. 2 integrantes de Teatro Cinema, Valentina, que es una actriz tanto de teatro, gran actriz de teatro, y del audiovisual. Tú, que vienes del audiovisual también, o sea, muy compartido, diría yo, entre lo escénico y lo audiovisual. Como que no podría ponerte solo en un solo lugar o más que otro. No sé qué te pasa a ti, pero como aquí de afuera uno estoy lo de dice, acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero claro, hay una cosa como y también de entender, por ejemplo, tu trabajo en la dirección de los 80, dirigiste las últimas 2 temporadas. Pensé que eran como 3 o 4.
Pero bueno, se nota la mano, digo, está presente, como decíamos, el tema del audiovisual, y qué bonito verlo dialogando también ahí con lo que nos ofrecen estos personajes. ¿Qué te pasa a ti con esa experiencia? Que también cada uno desde sus lugares aporta a esta propuesta escénica. El teatro tiene diferentes tonos, lenguajes, hay teatralidades diversas, ¿no? Y en esta vez yo quería tomar que fuera de un realismo muy, muy, muy cercano. Pienso que la historia es intrínsecamente psicológica, ¿no? Claro. Es un thriller de suspenso. Sí. Lleno de errores, de posibilidades, ¿no? Se te puede arrancar un tiro, hay una pistola en escena todo el tiempo. Sí. Había que lograrlo encarnar a esos personajes. Y esa única manera es que dije, esto tiene que ser concebido como teatro de cámara, que el público esté muy cerca, o bien tener una amplificación. Y si estáis tan encima de ellos, no podía ser, o sea, tiene que ser lo más realista. Exacto, y la actuación es totalmente realista. De hecho, eso fue un trabajo de esculpir minuto a minuto la obra durante 9 semanas. Todos los días ensayábamos y después ir coreografiando hasta encontrar el tono, ¿no? Es un trabajo muy, muy de escucha entre ellos, entre los actores, y nunca ninguna función es igual, van respondiendo al tono del día probablemente. Y eso es que acerca el lenguaje, como tú dices, del cine, ¿no? Que es un lenguaje más realista, está menos cargado del expresionismo o del simbolismo corporal que muchas veces ocupa el teatro para expresarse. Así es que esa es la invitación, como a una experiencia muy cercana a estar en el set, probablemente. Sí. ¿Cuánta gente tú sabes que se ha repetido la obra para cambiarse de asiento? No sé, estadísticas no sé, pero... ¿Pero te han llegado comentarios? Sí, no estadísticas, pero comentarios así como, uy, la vi de nuevo para ponerme acá, o no sé. Yo hice un experimento así parecido, porque hace rato ando con esta tecla de un poco del teatro de cámara, en una obra que se llama Oleana, que ¿sí? tú también viste, ¿no? No había Oleana, ¿no? Pero sé que estuvo también. Yo me acuerdo que, claro, eso pasaba más frecuentemente en Oleana, que la gente volvía a sentarse del otro lado. También el público, pero en el caso era un público bifrontal, o sea, el público está... Y eso tiene que ver con que los temas de esta obra tienen que afectar a la audiencia. Entonces, el hecho que para ti parte del público sea escenográfico, entre comillas, eso le aporta un recordatorio permanente de que el asunto no está ocurriendo acá, sino entre nosotros. Sí. Es una obra que está ocurriendo todo el tiempo y va a seguir ocurriendo, ¿no? Cómo convivimos bajo el mismo cielo, bajo el mismo techo, bajo las mismas calles, ¿no? Que es lo que plantea la obra, con el rencor, con la herida del trauma, con nuestro represor, ¿no? La obra es un caso extremo, ¿no? De abuso sexual en secuestro, digamos. Sí. Pero nos tenemos que acostumbrar a convivir con nuestros represores, con nuestra gente que nos ha hecho infelices. ¿Cómo se convive, macho? ¿Se puede uno reconciliar, encontrar códigos para hablar? El país creía que lo iba a encontrar, ¿no? Claro. Y saber que te los vas a encontrar en la calle. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelve eso? Sin justicia, cuando no. Entonces, ¿es válido yo tomar partido ojo por ojo, diente por diente y ajusticiar a alguien cuando no he sido escuchado? Bueno, tiene que ver mucho con el contexto actual de la ¿cómo se llama? La funa, para poder poner en justicia lo que no está funcionando en las instituciones, ¿no? Oye, pero eso es todo otro mundo. Otro mundo. Es otro mundo, el tema de las funas, de la cancelación, de las redes sociales. ¿Quiénes son todos jueces también de ahí? Es como que nos fuimos para el otro lado de la balanza. Exactamente, ahí está, porque el tipo de teatro que a mí me gusta, que en el fondo es, bueno, aquí no siempre se trata de víctimas y victimarios, como la víctima se convierte muchas veces en verdadero victimario, que es la obra que toma, o sea, nuestra víctima intenta ser más cruel que el propio torturador, claro, que el propio doctor que la abusó, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? La balanza de la justicia. Bueno, La muerte y la doncella de Ariel Dorfman, un texto precioso que te invitamos a ver en esta versión dirigida por Rodrigo Basáez, que nos acompaña esta tarde, y con este elenco que está notable. Vela todas las veces que puedas verla, porque la puedes de hecho tomar
los asientos que están a los costados del escenario, frente, más atrás, puedes mirarlo como un todo, como si fuese una gran pecera, puedes envolver a los mismos y dejarte envolver. Y quedan pocas por esa funciones historia. además. Y no quedan muchas funciones, eso está muy claro. Hasta el 25 de noviembre, de miércoles a sábado a las 20 horas, en la sala Eugenio Ditborn, que es el segundo piso del Teatro C, para Plaza que Ñuñoa. Disfrutes Plaza Ñuñoa, exactamente. Hoy, mañana, domingo, mañana sábado, los domingos no hay función. Eso. Y nos quedaría la próxima semana de miércoles a sábado. Ya se nos la fue última. noviembre. Y están bien vendidas. Eso ha sido muy hermoso bonito para la también, compañía, sí. porque Pero se está devolviendo ojalá el que esfuerzo. vuelvan, porque hay un esfuerzo gigantesco también allí, Sí, así que sin ojalá duda, se para dé lo que todo, tú para los decías. teatros, Totalmente. para los equipos. sin duda. Totalmente. Pero bueno, para que sepan, está casi, hay venta en todos los días, pero quedan entradas, no se desanimen en eso. 25 de noviembre y esta semana y la próxima vayan a disfrutar de esta obra en Plaza Ñuñoa, La muerte y la doncella. Rodrigo Basáez, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, un encanto.